Dentro de la anatomía tenemos la circulación mayor y la circulación menor. Entonces, la circulación mayor, es decir, la sangre sale del ventrículo izquierdo, o sea, la cavidad izquierda, va a la aorta y va a todas partes del cuerpo, de la célula, del torrente circulatorio, y después vuelve nuevamente a través del retorno venoso. Otra vez, fíjense, la sangre ya con la hemoglobina reducida, y va a la cavidad de derecha, de la cavidad de derecha, ir a pulmón, oxigenarse de nuevo, volver a la cavidad de izquierda, salir por la aorta, etc. ¿No? Entonces, ya eso no hay que insistir. Aquí está también separado el círculo mayor y menor. Entonces, de la sangre, el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio formado por el corazón y los vasos sanguíneos. De hecho, la sangre describe dos circuitos complementarios. La circulación pulmonar o circulación menor, la sangre va del corazón a los pulmones, donde se oxigena y se carga con oxígeno y descarga el dióxido de carbono. En la circulación general o mayor, la sangre da vuelta a todo el cuerpo antes de retornar al corazón. Entonces ahí están los dos circuitos. Acá tenemos entonces ahora definir e identificar los elementos y las funciones del sistema vascular sanguíneo y del sistema vascular linfático. Entonces, en primer lugar, ponernos de acuerdo bien en la definición de todos los elementos anatómicos que vamos a trabajar en la parte circulatoria. ¿Qué es la arteria? ¿Cómo se define? Es la encargada de distribuir la sangre desde el corazón hasta el lecho capilar por todo el cuerpo. ¿Qué es la arteriola? Son estructuras vasculares más pequeñas con respecto a las arterias musculares. La función principal de estos vasos arteriales es la del control del flujo sanguíneo al territorio capilar, vasos de resistencia periférica. ¿No? Aquí tenemos la arteria, aquí tenemos la vena, y se conectan a través de los capilares, que vamos a ver más adelante. ¿Qué son los capilares? Entonces aquí dice partes funcionales de la circulación. Primero, capilar. Los capilares se subdividen en tres tipos. Los continuos, que no tienen solución de continuidad, no tienen poro, o sea, su endotelio es continuo. No hay espacio llamado poro en algún segmento. Segundo, fenestrado. Aparecen unos poros cada tanto del endotelio vascular. Y tercero, los capilares discontinuos o sinusoidales. Esos capilares más gruesos que lo hemos visto en anatomía, si ustedes se acuerdan, para ver que están en el hígado, que están en el vaso, que están en otras partes del cuerpo, ¿no? En la médula, etc. Entonces, si yo le pregunto cuántos tipos de capilares usted conoce, entonces tres: continuo, penetrado y sinusoidal. Digamos. Partes funcionales de la circulación nuevamente. Vamos a ver el sistema venoso. Entonces tenemos las vénulas, que son más delgaditas. Su estructura es similar a la de un capilar. A este nivel sigue existiendo un gran intercambio de metabolitos entre los tejidos y la sangre. Y segundo, las venas, de mayor grosor, tienen una función meramente de sistema colector de baja presión, siendo su objetivo el retorno de la sangre de la red capilar hasta el corazón. El flujo sanguíneo en la vena es pasivo mediante un gradiente de presión hasta el corazón. Entonces fíjense que el sistema, la circulación arterial, es decir, la sangre circula por todo el cuerpo porque hay una presión que la bomba cardíaca está permanentemente poniendo a ese tipo de sangre oxigenada para que circule desde donde sale, el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, a todo el sistema circulatorio periférico. Y después, cuando termina ya en los extremos venosos de los capilares, ahí ya viene la recolección de la sangre, que es el retorno venoso, que lo conocemos, ¿no es verdad? Y ahí ya por una diferencia de presión también entre la presión periférica y la presión venosa central que está en la aurícula derecha, que es cero. Entonces, de esa forma va circulando la sangre venosa desde la periferia hasta la vena cava superior y desembocar en la aurícula derecha, ¿verdad? Pero también
además de ese sistema de diferencia de presión para que pueda circular y retornar, hacer ese retorno venoso, la contracción muscular de los músculos de la piel, los músculos del abdomen, etcétera, etcétera, también influye para que esta columna sanguínea, si usted está en la posición vertical, la bípeda estación, es decir, ustedes saben que hay una columna líquida porque usted va en contra de la gravedad. O sea, tiene que subir de las piernas, por ejemplo, la parte de la sangre venosa, tiene que subir hasta la aurícula derecha. Entonces, esta columna líquida de sangre, cada tanto tiene una válvula. ¿Para qué? Porque la diferencia de presión más la contracción muscular hace avanzar esa columna sanguínea venosa del retorno venoso, ¿ya? Pero no es permanente la contracción muscular. Usted puede estar sentado y los músculos no están contrayéndose. Entonces no hay esa fuerza adicional para que avance la columna líquida hacia la aurícula derecha, ¿no? Entonces, por eso es que tiene la válvula, que esa es la función de la válvula, o sea que esa columna líquida caiga en el momento que no hay presión adicional, pero puede caer hasta ahí nomás, donde está la válvula, ¿ya? Porque si no hubiera el sistema valvular, la columna líquida, en el momento en que no hay la contracción muscular para aumentar más la presión de retorno, se caería pues casi hasta cero otra vez, ¿no? Entonces, esa es una función de la válvula también venosa. Estas válvulas venosas son las que se destruyen en los síndromes varicosos a las mujeres, ¿verdad? Que comienza a aparecer la comunicante insuficiente, todas esas cosas, la vena safena, ¿no? Cuando se destruye este tipo de válvulas. Muy bien, digamos. Aquí sistema linfático. Entonces el sistema linfático está formado por estos órganos. Fíjense, amígdala, timo, vaso, nódulo linfático y vaso linfático. ¿Y dónde está localizado? Leamos. El sistema linfático es la estructura anatómica que transporta la linfa unidireccionalmente hacia el corazón y es parte del aparato circulatorio. Al ser humano está compuesto por los vasos linfáticos, los ganglios, los órganos linfáticos o linfoides, vasos intestinos, los tejidos linfáticos como las amígdalas, las placas de Peyer, la médula ósea y la linfa, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, no sé si todavía se acuerdan de anatomía. Es decir, el sistema linfático desembocaba en la gran vena linfática y el conducto torácico. Entonces esos dos desembocaban allá arriba en la circulación mayor, ¿verdad? En la gran circulación. No se ha acordado todavía, ¿no? Ya. Entonces, funciones del sistema linfático. El sistema linfático tiene 4 funciones, 1, 2, 3 y 4. Primero, mantenimiento del equilibrio osmolar en el tercer espacio. O sea, ahí en el espacio llamado tercer espacio del medio interno, es decir, mantiene un equilibrio osmótico, ¿ya? O sea, para que no se disparen es decir, la entrada y salida de sustancias de los vasos al intersticio y del intersticio a los vasos. 2. Formar y activar el sistema inmunitario. Tiene mucho que ver con el sistema inmunitario, todo el mundo sabe. Usted tiene un corte, a veces una herida en miembro inferior, por ejemplo, inmediatamente se hipertrofia un ganglio, que acá en los campos le llamamos, yo tengo una seca. Seca es la hipertrofia de un ganglio, la bola que le sale aquí en la región inguinal, porque tiene una herida infectada. Entonces a esa zona infectada drena a la cadena inguinal, ¿no? Y ahí aparece la hipertrofia de los ganglios linfáticos. Entonces tiene mucho que ver con la inmunidad, todo el sistema linfático. Tercero, recolectar el kilo a partir del contenido intestinal que tiene un elevado contenido de grasa. Entonces cuando ya lleguemos a la parte gastrointestinal y veamos cómo se absorbe, por ejemplo, los 3 principales elementos de la dieta, que es los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Es decir, los hidratos de carbono y la proteína se van a absorber en las velocidades intestinales nomás y directamente pasan a la sangre. Pero las grasas tienen que formar los kilomicrones y ir por vía linfática después a vaciarse en la circulación general allá arriba,
cuando desembocan, es decir, a través de la gran vena linfática, la gran vena linfática y el conducto torácico, ¿no? Gran vena linfática derecha y el conducto. Muy bien, entonces estas son, y al cuarto y último, controlar la concentración de proteína en el intersticio. En el intersticio, es decir, en el líquido intersticial, es decir, ustedes saben que hay proteína y hay proteína dentro de los vasos sanguíneos. Entonces tienen que mantener un equilibrio entre las proteínas que están dentro de los vasos sanguíneos y las proteínas que están en el líquido intersticial. Esas son las cuatro funciones del sistema linfático. Entonces ahora vamos a ver presiones de las diferentes porciones de la circulación. Esto es importante. Fíjense que dice aquí, debido a que el corazón bombea la sangre a la aorta continuamente, la presión en este vaso es elevada, 100 milímetros de mercurio en medio. Como el bombeo es pulsátil, la presión fluctúa entre 120 milímetros de mercurio que la máxima y 80 milímetros de mercurio que la mínima. Su presión media se reduce de forma progresiva hasta llegar a 0 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, ¿no? En la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha del corazón. Entonces, fíjense que la sangre sale por la aorta a una presión de 120 milímetros de mercurio de máximo o sistólico, ¿ya? Y de mínima 80 milímetros de mercurio. Y la presión media es de 100 milímetros de mercurio, que se mantiene prácticamente gran parte del recorrido. Después, la parte venosa, a través del retorno venoso, viene a la cavidad derecha. Muy bien. Entonces aquí nos da un pantallazo de con qué presión sale la sangre, cuál es la máxima presión, cuál es la mínima y cuál es la presión media. Vamos a ver lo que sigue. En las arterias pulmonares, el título que es presiones en las diferentes porciones de la circulación. En las arterias pulmonares, la presión también es pulsátil y llega a 25 milímetros de mercurio, la sistólica, y 8 milímetros la diastólica, con una media de 16 milímetros de mercurio. Esos valores tienen que saber también. ¿Cuánto es el valor de la presión en las arterias pulmonares? 25 máxima, 8 de mínima, 16 presión media. Porque eso después nos va a permitir entender las cosas que vienen adelante. Aquí vamos a ver la microcirculación. Esto es lo más importante, es decir, cuál es la dinámica y es lo que va a nutrir la célula, ¿no es verdad? Entonces, fíjense que vamos a dar un pantallazo aquí que dice microcirculación. La microcirculación es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares y sustancias de desecho de la célula hacia afuera del intersticio. Las arteriolas se encargan de controlar el flujo sanguíneo hacia cada territorio tisular. Las paredes de los capilares son muy finas, construidas con una capa de células endoteliales muy permeable, por lo que el agua, los nutrientes de la célula y los restos celulares pueden intercambiarse con rapidez y fácilmente entre los tejidos y la sangre circulante. Entonces, aquí ya en el esquema nos muestra un capilar, ¿ya? Fíjense que aquí dice fin de la vena, o sea, extremo venoso del capilar y extremo arterial del capilar. Entonces, hasta aquí, hasta el medio, llega la sangre arterial y hasta aquí, y aquí ya comienza la sangre venosa, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa en esta microcirculación? Fíjense que hay, por ejemplo, dos tipos de presiones que entran en juego. La presión, si nosotros nos posicionamos aquí en el interior del capilar, tenemos una presión que tiende a hacer salir el líquido de dentro del capilar hacia afuera. Esa presión se llama presión hidrostática capilar.
Y hay otra presión que es completamente contraria a su dirección y tiende a meter líquido del intersticio hacia adentro del capilar. Esto se llama presión osmótica, ¿no? La presión osmótica, que ya la habíamos visto con el tubo en U, se recuerda, ¿no? Iba de lo menos concentrado a lo más concentrado. Cuando teníamos unas membranas semipermeables que las dividía hasta que la concentración de ambas ramas se equilibra, ¿no? Y ahí para la presión. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos, la sangre no fluye continuamente a través de los capilares, sino que fluye de manera intermitente, apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos o minutos. La causa de esta intermitencia es el fenómeno conocido como vasomotilidad. Entonces, fíjense que ahí nos está definiendo el concepto de vasomotilidad. Yo llegar a preguntar, ¿qué es la vasomotilidad? Entonces, es la propiedad que tiene el sistema circulatorio de mandar más sangre con oxígeno cuando necesite y de mandar menos sangre cuando no lo necesita. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay esa intermitencia en la circulación. O sea, la circulación sanguínea no es continua, tiene sus momentos de intermitencia. O sea, en los tejidos donde está necesitando mayor volumen y mayor oxígeno, ahí se activa la circulación. En algunos otros territorios donde en ese momento no está necesitando mucho oxígeno, es decir, se para un poquito la circulación. Ese concepto es la vasomotilidad. Nuevamente, el factor más importante encontrado hasta la fecha que afecta el grado de apertura y cierre de la meta arteriola, porque hemos visto que la parte anatómica está la arteria, después viene más delgadita la arteriola, después viene una partecita más abajo, meta arteriola. Ahí donde termina la meta arteriola está el esfínter precapilar, ¿ya? Entonces, esos elementos anatómicos, meta arteriola y esfínter precapilar, son los que contraen o dilatan el sistema arterial y son los que regulan la entrada, la llegada del oxígeno, ¿verdad? Entonces, decíamos, es el factor más importante encontrado hasta la fecha que afecta el grado de apertura y cierre de la meta arteriola y de los esfínteres precapilares es la concentración de oxígeno. Cuando la utilización de oxígeno es mayor, se activan los periodos intermitentes de flujo sanguíneo capilar más a menudo y la duración de cada periodo de flujo es mayor, con lo que se permite que la sangre capilar transporte mayor cantidad de oxígeno y de otros nutrientes hacia los tejidos, esos que están demandando oxígeno y sangre, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de la vasomotilidad, algo bien dinámico, que está articulado por las arteriolas y los esfínteres precapilares y van a regular según la demanda en cada territorio, de cada tejido, de cada órgano, es decir, momentos de mayor circulación y momentos de menor circulación. ¿No? Bueno, sigamos. Estructura del intersticio. Muchas veces uno se pone a pensar, y intersticio es el espacio extracelular. Cuando ya vimos medio interno, se recuerda que había un espacio intracelular, ¿no? Dentro de la membrana de la célula, en el citoplasma, que hay un espacio extracelular donde hay el intravascular, que está dentro de los vasos que circulan, y hay el intersticial o extracelular, ¿no? Mayormente. Muy bien, entonces ese espacio, a veces uno tiene la idea de que es todo líquido. Sin embargo, tiene una estructura, un chasis, ¿ya? Sólido, que está formado por dos tipos de elementos. Primero, la fibra de colágeno y segundo, los filamentos de proteoglucano.
Vamos a ver qué son cada uno de ellos. Las estructuras sólidas. 1. Los haces de fibra de colágeno se extienden a grandes distancias en el intersticio, son fuertes y proporcionan la mayor parte de la fuerza tensional de los tejidos. Entonces el enmallado, la estructura, como digo, usted hace un edificio, la obra gruesa tiene las columnas, toda la parte que va, el cimiento, todo lo que va a sostener esa estructura de la construcción. 2. Eso está apoyado por un sistema también de filamentos entrelazados que le dan esa estructura sólida. De filamentos, y son filamentos de proteoglucano. ¿Y qué es el proteoglucano? Son moléculas helicoidales compuestas 98% de esa molécula por ácido hialurónico y un 2% por proteína. Entonces yo le preguntara, ¿cómo está formada la molécula de proteoglucano? Pues el 98% de ácido hialurónico y 2% de proteína. 2% de proteína. Forma una maraña de filamentos finos, masa en cepillo. Entonces esta maraña de masa en cepillo le da, es decir, esa sostenibilidad a esa estructura que está formada por el colágeno y por los filamentos de proteoglucano. Entonces el chasis, la estructura del tejido tisular. Muy bien, sigamos. Aquí vamos a ver flujo capilar. Nosotros ya esto lo hemos visto, ya estos conceptos no son familiares porque esto lo hemos visto en transporte de membrana, ¿verdad? Es decir, transporte activo, transporte pasivo, transporte grueso, se recuerdan, ¿no? ¿Verdad? Había una difusión simple, había una difusión facilitada, ¿se acuerdan, no? Algunas se hacían a través de una proteína transportadora, un carrier, y otras se hacían a través de puentes de iónicos, aniónicos o cationes. Muy bien. Entonces, difusión es el mecanismo más importante de los tres. Todos los intercambios entre la sangre y la célula utilizan como intermediario el líquido intersticial. Los gradientes para la correcta difusión de gases respiratorios, nutrientes y productos de desecho se crean por el metabolismo celular que consume uno y produce otro, dando lugar a un aumento o disminución de las concentraciones en el líquido intersticial. El metabolismo es, por lo tanto, la causa de la creación del gradiente y del movimiento de la molécula a uno y otro lado de la red capilar. Bueno, aquí habíamos dicho ya que la difusión simple, si ustedes se acuerdan, yo les expliqué, era que la energía cinética de la molécula estaba en constante movimiento. Entonces encontraban un poro abierto en la membrana celular y ¡chum!, se zambullían por ahí y se entraban adentro. Entonces esa sería una difusión simple, ¿verdad? Entonces ahí nos hablaba algo de eso. Segundo, pinocitosis o transporte vesícula. Esto está dentro del transporte grueso, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? El transporte grueso constaba de dos partes: endocitosis y exocitosis. Endocitosis, ¿qué era? Porque el transporte grueso es la necesidad que tiene la célula de incorporar, o sea, hacia adentro, moléculas de gran volumen, células de descamación, algunos de leucocitos muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo hace, si lo va a meter de afuera hacia adentro, endocitosis, si lo va a sacar de adentro hacia afuera, exocitosis. Y hemos visto que las principales formas de endocitosis era la fagocitosis, cuando entraban elementos sólidos, y pinocitosis, cuando entraban elementos líquidos, como la vacuola. Eso se llama pinocitosis. Cuando tiene que entrar un elemento líquido, una vacuola, una gota de una vesícula, que tiene siempre líquido dentro. Entonces, eso lo hacen a través de la pinocitosis, ¿ya? Y la fagocitosis son moléculas sólidas. Y si ustedes se acuerdan, ahí emitían pseudópodos, la verdad se apegaban a la membrana se imaginaba, sin nada, hasta que tal, los tragaba, ¿verdad?
Muy bien. Ese era el B. ¿Qué dice aquí? B. Pinocitosis o transporte vesicular. La vesícula permite realizar procesos de endo y exocitosis, constituyendo verdaderos canales transcelulares de transporte. Y acá no leímos, ¿no? Leímos ese, ¿no? Sí. Ya. Entonces, tercero, ultrafiltración. La ultrafiltración, cuando vimos el transporte de membrana, yo les di el ejemplo de la cafetera, ¿no es verdad? Que cuando pone el polvo del café, hay una presión hidrostática sobre esa agua caliente que está ahí, y al final sale goteando la tintura del café por abajo, ¿no es verdad? Fruto de esa presión, esa es la filtración, ultrafiltración. Muy bien. Entonces, la ultrafiltración, reparto de líquido, este tipo de transporte tiene como función básica la redistribución de líquidos extracelulares. El líquido extracelular está formado básicamente por dos componentes: el plasma con un volumen de 3 litros y el líquido intersticial con un volumen aproximado de unos 10 litros. El líquido intersticial puede ser utilizado como reservorio o almacén, pudiendo recibir líquido del plasma o bien proporcionándoselo al mismo. Bueno, entonces, esta es la dinámica del intercambio que se hace entre el líquido extracelular y el líquido intravascular. Cuando el líquido intravascular, o sea, la volemia, disminuye, bueno, el líquido extracelular puede cederle líquido a la parte intravascular y viceversa. Cuando en el líquido intersticial falta líquido, es decir, las presiones se adaptan para que salga líquido de dentro del vaso, la parte de plasma, hacia el intersticio. ¿Verdad? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos flujo capilar, entonces tenemos un corte tangencial de un capilar. La verdad, aquí esta es la parte intravascular, donde hay las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Proteínas, etc. Y este es el endotelio. Fíjense que el endotelio tiene sus poros aquí, ¿verdad? Donde pueden penetrar sustancias del intersticio, pequeñas sustancias del intersticio pueden penetrar a través de estos poros, o puede salir también oxígeno, anhídrido carbónico de dentro del vaso hacia afuera, ¿verdad? Entonces hay toda una dinámica de entrar elementos, ya sea proteína, ya sea algunos iones, sodio, potasio, calcio, etc. Entonces hay todo ese intercambio entre la parte vascular y la parte intersticial, ¿no? Sigamos. Entonces aquí viene algo también importante, porque basado en estos conceptos se pueden hacer algunos problemitas así de aspecto de contenido fisiológico en el juego de estas presiones, que es importante saberlo. Aquí tenemos un capilar que tenía dos extremos, como habíamos visto ya en diapositivas anteriores. Esta es la parte, es decir, arterial del capilar, y esta es la parte venosa del capilar. O sea, la arteria termina prácticamente uniéndose a la parte venosa de una vena. Entonces, este sería el extremo arterial del capilar y este sería el extremo venoso del capilar. Muy bien, entonces aquí está donde se une el extremo venoso con el extremo arterial. Entonces hay toda una dinámica de presiones aquí dentro y aquí fuera. Dentro, la luz del vaso, del capilar, y fuera en el intersticio. Entonces, habíamos visto, ustedes van a ver aquí, por ejemplo, después vamos a leer. Aquí hay dos fuerzas. Dice presión hidrostática, pH. Y aquí PO, presión osmótica o oncótica. Puede ser más oncótica que osmótica. Yo voy a decir por qué. Presión hidrostática es la misma presión con la que sale la sangre bombeada del corazón, de 120 máxima y 80 mínima. Entonces nosotros la podemos comprobar a través del manguito aneroide del aparato de presión. Esa es una presión hidrostática, ¿ya?
la tendencia de esta presión hidrostática y el sentido de esta presión hidrostática dentro de la luz de los vasos sanguíneos, ¿ya? Es tender a filtrar, o sea, a que salga líquido de dentro del vaso hacia afuera, hacia el intersticio, así como está aquí la flecha. Y esta presión oncótica es dada por las proteínas. Entonces, las proteínas que están fuera del intersticio, ¿ya?, atraen, chupan, hacen como un vacuo, ¿ya?, intentando evitar que salga líquido de aquí para allá, y más bien atraen líquido de dentro del capilar hacia afuera. Por eso que estas dos, la presión hidrostática y la presión oncótica, están en el mismo sentido y se suman. Y estas otras dos presiones, fíjense, están también en el mismo sentido, pero completamente opuestos. ¿Por qué? Porque esta es la presión hidrostática intersticial y esta es la presión oncótica intersticial. Que también, o sea, las proteínas que hay aquí atraen, chupan y hacen que, las que estaban acá, la presión, ¿por qué? Aquí en este caso es presión osmótica, porque va a ser un vacuo, es presión también, entonces tiene que ser presión. Doctor, del menos al más, sí. La presión oncótica no deja salir líquido, ¿verdad? ¿Cuál? La oncótica o la hidrosmótica no deja salir líquido de la base. Claro, por eso les digo, la presión coloidosmótica es producida por la proteína. Ya vamos a ver. Entonces, va a depender de dónde hay mayor cantidad de proteínas, si dentro del vaso o fuera del vaso, el líquido intersticial. ¿Ya? Entonces, supóngase, si estamos hablando de que esta presión es coloidosmótica, pero del intersticio, es decir, tendería a chupar, y por eso es que tiene esta fuerza. Pero si partimos de que esta presión es coloidosmótica, pero de dentro del vaso, tiende a chupar hacia adentro del vaso. Entonces, por eso es que estas dos, es decir, facilitan la salida del líquido de dentro del vaso hacia el intersticio, y estas otras dos presiones, es decir, facilitan la entrada del líquido del intersticio hacia el capilar. Entonces, lo importante es que sepan que la presión oncótica atrae líquido y la presión hidrostática empuja el líquido, filtra el líquido del lugar donde esté. Muy bien, vamos a ver aquí qué dice. El flujo del extremo arterial del capilar en esta región, la sumatoria de las presiones que empujan el líquido hacia el exterior del capilar es superior a la sumatoria de las que empujan hacia el interior. La diferencia da como resultado una presión eficaz de filtración de 10 milímetros de mercurio, por lo que tanto en esta primera porción del capilar se produce la filtración o salida del líquido hacia el espacio intersticial. Entonces aquí la sumatoria positiva, sale líquido del capilar hacia el intersticio. Al contrario, en el extremo venoso dice que el flujo del extremo venoso del capilar, en este punto la diferencia de presiones se invierte, siendo la sumatoria de presiones hacia el exterior inferior a la sumatoria de presiones hacia el interior. El resultado final da una presión eficaz de filtración de menos 9 milímetros de mercurio, lo que indica una filtración inversa o movimiento de líquido hacia el interior del vaso, definido como absorción o reabsorción. Entonces, aquí la sumatoria de estas dos presiones es positiva, por eso filtra, sale el líquido del vaso al intersticio. La sumatoria de estas otras dos presiones es negativa, menos 9, quiere decir que chupa, o sea, hace como un vacuo, chupa líquido del intersticio hacia adentro del vaso. Aquí tenemos un capilar
Nuevamente, aquí tenemos tubo sanguíneo, aquí tenemos la meta arteriola, aquí tenemos los esfínteres precapilares que yo les decía, arteriola, arteria, arteriola, esfínter precapilar, meta arteriola, etc. Y aquí a este nivel se produce ya el intercambio, ¿no? Entre la sangre venosa y la sangre arteriola. Aquí nuevamente un corte del tubo capilar, tenemos aquí los vasos linfáticos, tenemos sangre venosa, sangre arterial. Y aquí hay mecanismos del control del flujo sanguíneo, control local, esto ya va a ver para la próxima clase.